Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Corte de Estados Unidos avala plan de salvamento de Avianca. Avianca confirmó que el juez de bancarrota que lleva su caso en Estados Unidos le dio luz verde a un plan de financiamiento por $2.000 millones, lo cual le permite a la aerolínea salir adelante en su proceso de reorganización. La decisión del tribunal norteamericano se da una semana después de que la aerolínea presentara su plan de reorganización, con el cual busca mantener su operación nacional e internacional, pero también conseguir recursos que le permitan mantener a flote sus finanzas. Dicha decisión del Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos, que opera bajo el capítulo 11, aún no ha cerrado la puerta a que el gobierno colombiano participe en el plan de salvamento de la aerolínea. De hecho, al presentar la solicitud formal el 22 de septiembre pasado, la propia Avianca confirmó que se dejaba un espacio abierto de $240 millones. A pesar de lo anterior, que la nación acceda a participar en el salvavidas depende por ahora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tiene congelado el préstamo. Esta decisión tiene al gobierno con el pie en el freno y a la espera de que el sistema judicial dicte una decisión definitiva. En otras noticias, Migración Colombia anuncia investigaciones por la entrada al país de viajeros con COVID. Según informó la entidad, al menos 70 viajeros extranjeros han sido inadmitidos en Colombia desde el 1 de octubre por no cumplir con la respectiva prueba de PCR negativa. Este anuncio llega después de la detección de varios casos de COVID de pasajeros procedentes del exterior. Desde Migración Colombia hicieron un llamado para que las personas no expongan su salud ni la de los demás y recordaron que no está permitido viajar con COVID positivo al país. En cuanto a las aerolíneas que han transportado los 5 casos positivos de coronavirus que se han conocido hasta ahora, Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, informó que ya se inició una investigación administrativa que podría llegar a acarrear una multa de hasta 12 millones de pesos por cada uno de los viajeros que ingresaron al país con el virus. Según cifras de Migración Colombia, desde el pasado 1 de octubre han llegado a Colombia cerca de 9.000 ciudadanos. ¿Cómo van los subsidios de desempleo? Según Asocajas, durante la cuarentena, las cajas de compensación familiar entregaron 222.000 subsidios, pero las peticiones superaron los 830.000. Cabe recordar que la figura de subsidio al desempleo que opera en Colombia es diferente a los subsidios que se entregan en otros países como por ejemplo Estados Unidos, y en Colombia se llama Mecanismo de Protección al Cesante y es otorgado por las cajas de compensación familiar. Estas entidades sacan los recursos de los aportes que realizan mes a mes las empresas al contratar y los destinan a los trabajadores formales que han pertenecido a estos regímenes. Según Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, la demanda de subsidios de desempleo llegó a los 830.000, de los cuales efectivamente solo se entregaron tan solo 222.000 con recursos de estas corporaciones. Como si esto fuera poco, aún hay 114.000 colombianos que cumplen el lleno de requisitos para acceder a este mecanismo de protección al cesante. Sin embargo, el problema es que los recursos de las cajas de compensación ya se acabaron y la única salvación que queda está en manos del gobierno nacional. En los indicadores del día, el precio del dólar en la jornada de hoy se ubicó en promedio a 3.828 pesos con 57 centavos. Por su parte, el precio del petróleo WTI de referencia para Colombia cayó a un promedio de $39 con 20 centavos el barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Canacol Energy y Bancolombia, que se valorizaron 3,46% y 2,19% respectivamente. Las acciones que más cayeron en el día de hoy fueron las del Grupo de Energía de Bogotá y Corficolombiana, que se desvalorizaron 1,20% y 1,14% respectivamente. En otras cifras, no cesa el impacto de la pandemia sobre los clubes de fútbol en el mundo. El Barcelona dijo que le ha costado más de 200 millones de euros en ingresos el impacto que ha generado sobre él el coronavirus. El club Blaugrana reportó pérdidas que ascienden a los 97 millones de euros, unos 113 millones de dólares durante la temporada, atribuyendo el déficit a los efectos del COVID-19.
Por otro lado, informó que sus ingresos alcanzaron los 855 millones de euros, cerca de 1.000 millones de dólares, pero que hubieran sido 203 millones de euros más alto sin la pandemia. Esto significa unos 238 millones de dólares adicionales. Estas fueron las noticias y los indicadores más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.